gracias a cada uno de los hermanos que están en nuestra sintonía, escuchando esta su programación. De inmediato ya ahora sí vamos a escuchar la palabra de Dios desde la República de Panamá con nuestro hermano, el abogado Gabriel D'Annunzio, quien estará pues trayéndonos la bendita palabra del Señor en esta preciosa mañana. Le agradecemos muchísimo por su ayuda, su colaboración con este ministerio radial. Gloria a Dios. Y vamos en este momento ya a escuchar palabra de Dios, palabra de vida para todos los hermanos que están en nuestra sintonía. Gloria a Dios. Villaverde, desde la República de Panamá. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad y gracias en particular a nuestro hermano y amigo Ramón Díaz Bajaña, director de Santa Lucía Canta para Cristo y Luciana Radio TV, y un saludo muy especial también a nuestro amigo y hermano Eduardo Salvador, encargado de los ministerios internacionales de este medio. Saludos a todos los hermanos que hacen posibles estas transmisiones y saludos a todas las personas, amigos, hermanos que nos escuchan en Ecuador, Panamá, Venezuela, Colombia, América Latina, Italia, España y hasta lo último de la tierra. Nuevamente, muchas gracias. Es una gran bendición, un gran privilegio poder estar con ustedes en esta oportunidad y todas las veces que nuestro amado Dios así nos lo permita por su infinito amor y eterna misericordia. En esta mañana el mensaje que vamos a compartir con ustedes lleva por título Sígueme, sígueme. Es un mensaje que guarda relación con los 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje bíblico que vamos a leer está en el Evangelio según Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19, que dicen así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El pasado 15 de abril de 2022, los cristianos a nivel mundial recordamos el día en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y también el pasado domingo 17 de abril de 2022 recordamos el día en que Él resucitó. Estos hechos mencionados, tanto la crucifixión y la resurrección de Jesús, corresponden a los dos aspectos claves o fundamentales del cristianismo. Si estos dos hechos no se hubiesen dado con todos los significados y alcances
que tienen estos hechos, especialmente por lo que ellos corresponden o conllevan bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, el cristianismo no tendría razón de existir. El cristianismo sería una religión más. Todo esto ocurrió en cumplimiento del plan de Dios para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte eterna y para darle vida en abundancia a todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que vamos a compartir en esta oportunidad guarda relación con los 40 días después que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Él estuvo en la tierra, se mantuvo en la tierra 40 días después de su resurrección. Si bien es cierto que en esta oportunidad vamos a hablar de un aspecto muy específico, para tener una mayor comprensión, porque es necesario que así sea, les exhorto a que lean oportunamente, con calma, detenimiento y con la ayuda del Señor, primero los Corintios capítulo 15, del 3 al 9, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y 21 y Hechos 1, del 1 al 19. Es importante y es muy necesario que leamos todos estos pasajes que le acabo de citar para llegar a tener o para ampliar, para recordar una mejor comprensión acerca de qué pasó en esos 40 días en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra después de su resurrección. Hay muchas enseñanzas sumamente importantes y relevantes para la cristiandad, para todos aquellos que son y dicen ser hijos de Dios y discípulos de Cristo. En esos 40 días hay muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo y dijo con respecto o directamente a sus apóstoles y primeros discípulos, según la Biblia, especialmente 1 Corintios 15, del 3 al 9, un poco más de 500 personas tuvieron la oportunidad de ver a nuestro Señor Jesucristo en diferentes contextos, en diferentes lugares. Diferentes fueron las cosas que Jesús habló con ellos. Diferentes fueron los aspectos que Él trató con ellos. Y por supuesto que esos 40 días, en el contexto después de su resurrección, fueron sumamente importantes, ya que Jesús tuvo que tratar algunos aspectos con ellos, sobre todo el tema de la fe, porque muchos de ellos estaban dudosos, estaban incrédulos. Imagínense ustedes, los apóstoles de Cristo, los primeros discípulos que vieron a Jesús haciendo milagros, que sabían que Jesús era y es el Mesías, el Israel de Israel, pero también el deseado de todas las naciones, tal como están en los profetas del Antiguo Testamento. Ellos conocieron a Jesús, sabían quién era Jesús, pero luego de su muerte, aún después de su resurrección, muchos de ellos estaban dudosos, estaban incrédulos. Inclusive, en los diferentes pasajes usted puede encontrar que tenían el corazón endurecido. Así que es bueno y les recomiendo nuevamente que puedan leer todos los pasajes bíblicos que ya les acabo de mencionar, alusivos a esos 40 días. Fue un tiempo en que Jesús confrontó a sus apóstoles y discípulos. Fue un tiempo en que los animó. Fue un tiempo en que los empoderó, en que los fortaleció, en que les aclaró muchas cosas para volverlos a animar y para darles ese nuevo impulso que ellos necesitaban para continuar como creyentes en Él que eran, pero también en el ejercicio
del ministerio que el Señor Jesucristo les había conferido a ellos, siendo especialmente ese ministerio la gran comisión: predicar el evangelio a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Comisión que comenzó con los apóstoles y los primeros discípulos, ciertamente, pero a través de los siglos, comisión que se sigue manteniendo vigente y que hoy por hoy, para todos los que somos cristianos, nos corresponde realizar: predicar el evangelio hasta lo último de la tierra y hacer discípulos de Cristo, ciertamente, hasta lo último de la tierra. Inclusive, que todas las virtudes y poder de Cristo se manifieste a través de nosotros. Que seamos verdaderamente la sal que le da sabor al mundo y la luz que le da iluminación a la tierra. De eso se trata. Una iglesia con poder, no solo de palabras, sino acciones, gestos, milagros, prodigios y maravillas. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo estableció con su gran comisión. Y todo esto en el contexto de los 40 días después de su resurrección. Aunque sabemos ciertamente que Él habló de esto durante el tiempo que hizo su ministerio en la tierra, y también en el resto de la palabra se puede ver que esto se reitera muchas veces con los diferentes apóstoles, Pablo, por ejemplo, Pedro y los demás. Así que es importante, para poder llegar a entender lo que vamos a hablar ahora en este momento, que es ese contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo interroga a Pedro. Todas estas cosas que nosotros hemos dicho son parte de lo que necesitamos recordar y comprender acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo nos hace saber o nos hizo saber en esos 40 días. Y que por supuesto tienen que ver también con el pasaje que hemos escogido para esta mañana, Juan capítulo 21 y los versículos 15 en adelante. Pero no solamente aplicándoselo a Pedro, sino aplicándonos a nuestras propias vidas. Nuestro Señor Jesucristo le habla a Pedro, al apóstol Pedro, y le hace 3 preguntas. Le pregunta 3 veces a Pedro si Pedro lo ama. ¿Qué era exactamente lo que Jesús le estaba preguntando? Porque las primeras 2 preguntas que Jesús le hace a Pedro, pareciera ser que Pedro no las estaba entendiendo o no las estaba respondiendo bien. Ya a la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro y Pedro le responde, ya pareciera que la tercera vez que Jesús hace la pregunta, Pedro entiende, pero entiende con tristeza. Pero por lo menos entiende a la tercera vez. Pero ¿qué era lo que Jesús le estaba preguntando? Según uno entiende, uno lee y uno investiga, en el idioma original en que Jesús le estuvo hablando a Pedro, las preguntas que Jesús les hacía a Pedro estaban enfocadas en la palabra amor. Y las respuestas que Pedro les estaba dando a Jesús más parecieran enfocadas en la palabra querer. Jesús estaba preguntándole a Pedro acerca del amor ágape. ¿Me amas con amor ágape? Y pareciera ser que la respuesta de Pedro era: te amo en amor fileo. Son 2 tipos de amor. Amor ágape es el amor incondicional, el amor de la entrega, el amor del sacrificio, el amor del compromiso. Sin embargo, el amor fileo es el amor fraternal. No es que sea menos importante, pero no es tan intenso, ni tan fuerte, ni tan determinante como el amor ágape. Entonces, Pedro, a la tercera vez que Jesús le pregunta: ¿me amas?, es cuando Pedro lo entiende, según lo que podemos leer en el texto que citamos y leímos al principio. La perspectiva del amor según Jesús, reiteramos, es el amor del sacrificio, el amor del compromiso. Y eso era lo que Jesús le estaba preguntando a Pedro.
¿Estás comprometido, Pedro, conmigo realmente? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que por mí tuvieras que pagar? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Evangelio, por Cristo, por el Padre, por Dios, por la causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar? ¿Estás dispuesto a que tus prioridades sean las prioridades de Dios y no las prioridades tuyas? ¿Estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer por causa del Evangelio? Inclusive dar tu vida, reiteramos, dar tu vida por causa del Evangelio. En la historia sabemos, porque así aparecen unos relatos históricos, que Pedro fue un mártir y entregó su vida por Cristo. Pero tuvo Pedro que haber sido primero formado por el Señor, fortalecido por el Señor, confrontado por el Señor y lleno por el Espíritu Santo, como ocurrió después con el día de Pentecostés, para poder llegar a estar preparado muchos años después para entregar su vida por causa del Evangelio. Eso era lo que Jesús le estaba preguntando. Realmente, Pedro, ¿me amas 3 veces? Para hacerle entender a Pedro de una buena vez por todas, para qué él había sido llamado por nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto que podemos entender de las 3 veces en que Jesús le hace esta pregunta a Pedro sobre si me amas, ciertamente era para afirmar a Pedro. Recordemos en el contexto en que Jesús fue sentenciado, juzgado, maltratado y crucificado, Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y era necesario que nuestro Señor Jesucristo lo afirmara por la debilidad que en su momento tuvo y tenía el apóstol Pedro. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos pregunta eso hoy mismo. ¿Me amas? Si me lo pregunta a mí, Gabriel, ¿me amas? Se lo pregunta a cualquiera de ustedes, ponga su nombre en esta pregunta, Jesús hablándole a ustedes y diciéndole, ¿me amas? ¿Realmente con todo lo que esto implica, me amas? Fíjense que esas preguntas estaban acompañadas de 3 cosas, 3 aspectos, que eran, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. 3 preguntas, 3 componentes que están realmente diciendo lo mismo. Sí es cierto, enfocadas a Pedro que iba a ser y estaba siendo líder, un gran líder de la iglesia. Pero también la pregunta se puede adecuar a cada una de tus circunstancias, independientemente si eres líder o no, si eres pastor o no, si eres un miembro más o no de la iglesia, si tienes responsabilidades específicas o no. Porque esta pregunta realmente lo que te está diciendo es, tú tienes algo que hacer para el reino de Dios. Tú no estás de más en la iglesia. Tú no eres uno más del cuerpo de Cristo. Tú fuiste creado por Dios a su imagen y semejanza y aparte de eso, eres hijo de Dios y eres discípulo de Cristo y algo te corresponde hacer dentro del reino de Dios. Algo te corresponde hacer dentro del reino de Dios y debes asumir tu compromiso como hijo de Dios y discípulo de Cristo. Tú no estás, ni yo estoy para calentar sillas, ni estamos para estar entretenidos perdiendo el tiempo. Tenemos que descubrir, a esta altura de la vida, tenemos que saber quiénes somos y para qué estamos en esta tierra. Y algo muy importante, y ya para finalizar este mensaje, la palabra sígueme. Lo que Jesús le dijo a Pedro con sígueme, esa palabra sígueme, y se lo dijo por segunda vez, sígueme tú. En un contexto, y usted lo puede leer en el mismo pasaje, unos versículos más adelante, cuando Jesús tuvo que regañar prácticamente a Pedro con respecto a unas preguntas que hacía en relación al apóstol Juan. Pero la palabra central de este mensaje sería sígueme. ¿Qué significa sígueme? Nuestro Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, usó esa palabra muchas veces. La usó cuando convocó a los primeros apóstoles, a sus apóstoles y a sus discípulos. Seguidme, sígueme. ¿Qué significa esa palabra? Significa, o se deriva de la palabra camino.
significa ordenar, mandar, empujar, impulsar, poner en movimiento, estar en compañía de otra persona, seguir sus pisadas, seguir su legado, tener comunión, intimidad espiritual con esta persona. En este sentido, obviamente se está refiriendo a Jesucristo. Seguimos el camino de Cristo, seguimos el legado de Cristo, hacemos la voluntad de Cristo, estamos en la tierra para mostrar la gloria de Cristo. No estamos en la tierra para hacer otras cosas, ni para jugar, ni para entretenernos, ni para perder el tiempo, sino para hacer la voluntad del Señor. Si es que realmente somos cristianos, si es que realmente somos hijos de Dios. Sígueme. Está dicho con fuerza, está dicho con intensidad. Sígueme. Las palabras de Jesús para ti y para mí esta mañana son: sígueme. Hay un llamado y un mandato de Jesús, una orden para que seamos sus discípulos. Sus discípulos. No podemos decir que seamos cristianos, llamarlo a Él Señor, Señor, y no hacemos su voluntad. El mensaje central de los 40 días después de la resurrección de Jesucristo para Pedro, para sus apóstoles y sus primeros discípulos, y para ti y para mí en esta mañana, es: sígueme. Sé como Jesús, actúa como Jesús, lee la palabra como nunca, ponla en práctica como nunca, obedece, sirve, ten al Señor como tu prioridad. Sígueme, sígueme, sígueme hasta el último día que tengamos en esta tierra. Es importante tener presente, ya para culminar, que este no es un llamado que podamos realizar en nuestras propias fuerzas, porque también dependemos del Señor. Este es un llamado para ser como Cristo y actuar como Cristo. Este es un llamado para todo el tiempo renovar nuestra mente y cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Pero también para servir al Señor. Tiene que ver con quién soy y tiene que ver con qué cosas estoy haciendo. Pero todo girando en torno a la voluntad de Dios. Y para usted conocer y yo conocer cuál es la voluntad de Dios, hermanos amados, queridos amigos todos, hay que leer y estudiar la Biblia. Usted no va a recibir información de Dios en otra fuente que no sea la palabra del Señor. Y queremos cerrar este mensaje leyendo 1 Corintios 10:13, que dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, la presencia de Dios está con nosotros y nos dará descanso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sigamos al Señor en nuestra manera de pensar, hablar, actuar, en todo, absolutamente todo, hasta el día en que Él nos llame a su presencia y hasta el día en que el Señor venga y haga nuevas todas las cosas. Lo vamos a seguir siempre, claro que sí, pero en esta etapa en que nos encontramos, en esta tierra, seamos y actuemos como Jesús. Ese es el mensaje que el Señor dejó bien claro a su iglesia durante los 40 días después de su resurrección. Y que hoy por hoy ese mensaje debe ser aplicado en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a entender esto y ponerlo en práctica. Buen Dios y Padre eterno, te damos las gracias por esta maravillosa oportunidad. Que tu palabra nos hable y nos transforme a todos. Bendice a mis hermanos y amigos de Santa Lucía Canta para Cristo y Luciana Radio TV, el hermano Ramón, el hermano Eduardo y todo el liderazgo de la iglesia y todas las personas que nos han escuchado. Señor, ayúdanos a ser verdaderamente tus discípulos, a seguirte de la manera como tú esperas que te sigamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, gracias por esta oportunidad. Estamos en contacto siempre. A Dios sea la gloria. Muchos éxitos y muchas bendiciones en esta semana y siempre en sus vidas. Hasta pronto. Gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Le damos a nuestro Dios
y a nuestro hermano abogado Gabriel D'Annunzio por la palabra que nos ha traído en este día desde la República de Panamá. Gloria a Dios. Qué bendición pues escuchar siervos de diferentes lugares, países que predican la palabra del Señor. Muchas bendiciones para el abogado Gabriel D'Annunzio y toda su familia. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Cordero vi reinando sobre el monte de Sión, y con él todos aquellos que le sirven, aquellos que han dejado todo, aquellos que han vencido, aquellos que le siguen hasta el fin. Just